Renovación del contrato con Telefónica, renovación del contrato de telefonía móvil. Señor ministro Carlos Paredes, muchas gracias por estar con nosotros. Y la verdad es que hemos tenido ya un adelanto de la temática con 3 especialistas, un congresista, en fin. Y algunas cosas, pues, efectivamente, podemos deducir. La primera, pareciera que en efecto, con excepción naturalmente que siempre pasa eso, que algunos usuarios se quejan del servicio de Telefónica, en principio se conviene en que se trata de un contrato no solo de la mayor importancia, sino que es satisfactorio a los intereses nacionales y que el gobierno ha hecho bien en demorarse, pero a lograr más o menos objetivos. Lo segundo, sin embargo, es que quedan pendientes pues una serie de cuestiones, ¿no es cierto? La primera, que hemos estado conversando ya fuera del micro, es, ¿era necesario este acuerdo? ¿Había otros caminos? ¿Qué ocurría si Telefónica no aceptaba las condiciones? Y finalmente, ¿por qué no hubo una subasta internacional? Bueno, ante todo, buenos días. Un placer estar con ustedes compartiendo un evento tan importante. Y efectivamente, nosotros nos encontramos satisfechos por el resultado que hemos obtenido. Ha sido un trabajo arduo de muchos meses, muy complejo, dada la naturaleza de las concesiones que se había solicitado renovar por parte de la empresa Telefónica Móviles. Como dije, es un tema muy complejo y como lo van a poder verificar luego, los detalles a los que hemos llegado en estos nuevos términos y condiciones ameritaban primero un análisis técnico muy exhaustivo, como por ejemplo el poder determinar no solamente objetivos y obligaciones vinculados a tarifas sociales, como lo voy a explicar en adelante, o a cobertura en telefonía móvil o en internet, sino además también precisar mecanismos de actualización y de ajuste, porque no se trata que estos compromisos se vean atractivos hoy día en el 2013, tratándose de un mercado tan dinámico como es el de las telecomunicaciones, si no se definen mecanismos de ajuste y de actualización, de aquí a un año, un poco más, un poco menos, esos términos y condiciones podían devenir en obsoletos. Eso es muy importante. Pero no solamente actualización, ministro, sino también, y de repente ahí está el tema, es cómo es que se va a medir aplicación práctica. Exactamente, y fiscalizar estos acuerdos. Que se reduzca la tarifa, ¿no es cierto?, 50% a 1 millón de personas que están en programas sociales. ¿A quiénes? ¿Cómo va a ser la selección de ese millón de personas? ¿Cómo se van a evitar las filtraciones? ¿Cómo asegurar que realmente se aplique ese descuento en los primeros 40 minutos y no en solamente 10 minutos? O sea, hay una serie de aspectos técnicos que entendería deberían estar contemplados en la adenda que usted va a firmar. Así es, exactamente, y es una de las razones por la que este proceso ha sido tan complejo, porque justamente lo que hemos intentado es tener previstos todos estos detalles que se están definiendo en la adenda que se va a suscribir. Y aquí es importante hacer notar, como ya se ha mencionado, el rol que a continuación va a tener el regulador, con quien hemos coordinado fino, de manera que esa fiscalización para verificar que estos compromisos se cumplan en la calidad y en la oportunidad previstas funcione. Y para eso también quiero subrayar que en estos términos y condiciones se han contemplado penalidades, ¿no? Una obligación, en caso de ser incumplida, si no trae consigo penalidades, puede acabar siendo, con el perdón de la palabra, un saludo a la bandera. Este no es el caso. Las penalidades son enormes. De hecho, si la empresa Telefónica incumpliera alguno de estos compromisos, pecuniariamente le va a costar muchísimo. Por lo tanto, el fiscalizador, en este caso el regulador, va a tener un arma, un instrumento que le va a facilitar el verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Pareciera en realidad, por lo que hemos estado conversando y analizando, que de alguna manera Telefónica firma obligado por las circunstancias, diciendo con una cierta fatalidad. Dice, es una cosa muy grave, muy fuerte la que nos están pidiendo, en primer lugar. Y en segundo lugar, las opciones que tenía el Perú, en el caso de que Telefónica no aceptara, ¿eran muchas, eran pocas? ¿Qué capacidad teníamos nosotros de atraer otros inversionistas? A ver, gracias por la pregunta, porque permite recordar
que cuando nosotros tomamos la decisión de definir nuevos términos y condiciones para que en caso que estos fueran aceptados, proceder a la renovación y en caso que no ocurriera, proceder a la subasta internacional, lo hacemos luego de un análisis legal y de un análisis económico muy detallados, a partir del cual llegamos a la conclusión que lo responsable era justamente darle la primera opción al operador Telefónica Móviles para que, una vez conocedor de los nuevos términos y condiciones, si es que no los aceptaba, solamente en ese caso ir a la subasta internacional. Si nosotros no hubiéramos optado por ese camino, hubiéramos podido incurrir en una ilegalidad que le hubiera generado al país el estar en el CIADI, en el Tribunal Internacional, demandado, ¿no?, con los costos cualitativos y cuantitativos que eso implica. Somos un país que está construyendo su prestigio y que hoy día es reconocido internacionalmente como un país serio, que cumple sus compromisos, los cuales en gran medida se reflejan en obligaciones contractuales, y eso es lo que hemos hecho en esta oportunidad. ¿Y eso por qué no lo ventiló, lo discutió, lo conversó con su bancada? Porque al final uno ve, ¿no es cierto?, y escucha las opiniones que se han recogido en los diferentes medios y ve que la oposición no dice que lo van a escuchar, están más o menos de acuerdo con este acuerdo. Pero es la bancada de Gana Perú y también, ¿no es cierto?, de los socios de Gana Perú, Acción Popular y Frente Amplio, quienes más bien piden hasta su interpelación, ministro. Bueno, yo dimensionaría en su justa medida esas opiniones, todas muy respetables, ¿no? Creo que son voces aisladas las que tienen una oposición radical al resultado que hemos obtenido, y a los que, por supuesto, les abrimos la puerta y los invitamos a conocer el detalle para que se den cuenta que están equivocados. Pero repito, son voces aisladas, y más bien yo les diría, cuando empezamos este proceso hace varios meses, una de las primeras medidas fue justamente compartir primero con los congresistas de la bancada y con otros congresistas en diferentes comisiones en el Congreso el por qué estábamos tomando la decisión de definir nuevos términos y condiciones, explicando las razones legales, las razones económicas, las razones estratégicas de nuestra decisión, las cuales pensamos fueron entendidas en su momento. Sin embargo, una de las críticas que han hecho los especialistas, aún manifestando su satisfacción porque se haya cerrado el acuerdo y porque ya no tengamos una incertidumbre, es la falta de transparencia con que se ha negociado y la falta de transparencia con que se ha informado respecto de los resultados. Adicionalmente, yo quería plantearle, ministro, el tema de la inversión. 3.000 millones de soles para una renovación de 20 años parece un monto relativamente bajo si se trata de darle cobertura a 419 distritos del país, más internet y conexión a colegios, hospitales y comisarías de la República. Entonces quisiera que me comente usted esos dos temas. Claro que sí. Respecto al tema de transparencia, otra vez, he estado muy atento a todas las declaraciones de estas últimas horas desde que hemos hecho el anuncio, y solamente he escuchado una voz que ha insinuado algo respecto al tema de la transparencia, y nada más que una, ¿no? Porque de hecho, y las evidencias y los hechos lo están ratificando, este proceso ha sido absolutamente técnico, absolutamente transparente. Tratándose de un proceso administrativo en curso, obviamente no podíamos estar ventilando los detalles en el transcurso del proceso, como corresponde a un proceso serio, ¿no? Pero está la información abierta para todo aquel que quiere entrar al mínimo detalle, ¿no? Todo está absolutamente sustentado. La valorización que hemos mencionado de 3.020 millones es una valorización no hecha para la foto ni para la declaración, son a costos y precios de mercado totalmente verificables. Para la empresa, la valorización de todos estos términos y condiciones es muchísimo mayor a cifras de ellos. Los 3.020 millones que nosotros mencionamos es una cifra muy, muy ajustada, y a propósito de la segunda pregunta, corresponden al valor actual, a soles de hoy día, de estos compromisos que se van a llevar a cabo durante los próximos meses o años. Si nosotros pusiéramos esto en soles de cada momento en que se va a llevar a cabo la inversión, estaríamos hablando de mucho más de 6.000 millones de soles, ¿no?
Los 3.020 millones, repito, es el valor actual a soles de hoy día de la inversión futura. Inversión futura que, dicho sea de paso, en su mayor parte se va a llevar a cabo durante los próximos 48 meses. No es que vamos a esperar al año 18 para ver culminadas algunas de estas inversiones. No es así. Y adicionalmente es pertinente precisar que estos 3.020 millones corresponden a una inversión que la empresa no hubiera hecho por propia iniciativa y que se suma a la inversión natural que el operador telefónico va a hacer durante cada año para mantener su posición competitiva. La historia nos dice que Telefónica Móviles ha invertido entre 150 y 200 millones de dólares anuales y estamos seguros que en el futuro va a ser eso o más para mantener su posición en el mercado. En adición a esa inversión natural son estos 3.020 millones de soles que corresponden, y lo subrayo, a inversiones que de otra manera la empresa no habría hecho porque corresponden a llevar mayor cobertura y a dar una tarifa social para zonas donde no es rentable hacerlo. Y esta es la forma, y lo quiero destacar, en que de manera efectiva estamos generando igualdad de oportunidades a una gran cantidad de población. Son millones de beneficiarios los que se van a ver, reitero, beneficiados por estos términos y condiciones, y esta igualdad de oportunidades genera la inclusión social de la que tanto hablamos, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, y yo quiero aprovechar que estamos juntos compartiendo estos temas para reiterar algo que de repente se ha quedado entre líneas, y es destacar en qué consisten estos términos y condiciones, que tienen dos aspectos clave. Uno, vinculado a ampliar la cobertura hacia sitios que de otra manera nunca tendrían cobertura de telefonía móvil o de internet, y además a esos sitios darles una tarifa social que les permita realmente acceder a ese servicio de telefonía móvil e internet. Porque uno puede tener la cobertura, pero si es un precio carísimo, nunca la va a usar. Entonces, aquí hemos tratado de coordinar ambos aspectos para que realmente tengan acceso la población de menos recursos al servicio de telefonía móvil. ¿Cómo se va a estimar a eso? ¿Cómo se va a estimar la tarifa? Bueno, ahí hay un punto importante, tiene que ver con estos mecanismos de ajuste y de actualización. Lo que nosotros hemos definido, y eso es matemático y el regulador allí tiene un rol importantísimo, existe una tarifa promedio en el mercado de lo que es telefonía móvil prepago, que actualmente está en un nivel tal que por debajo de ese se define un descuento de 28% para llegar a la tarifa social que hemos definido. Ese descuento se va a mantener en el tiempo. Anualmente se determinará cuál es la tarifa promedio en el mercado de telefonía móvil prepago y sobre ese se le aplicará el descuento. En economía no hay lonche gratis, ministro, con lo cual Telefónica seguramente lo que va a hacer es un subsidio cruzado. A los que ya tienen servicios, la tarifa la mantendrá o la subirá un poquito para poder financiar este descuento del 50%. No necesariamente, porque no nos olvidemos que para esos otros que ya tienen el servicio, que están ubicados en otras zonas, tienen otras alternativas, tienen otros operadores a quien acudir. Y si Telefónica no tiene tarifas competitivas en esas otras zonas para los actuales usuarios del servicio, los puede perder. No nos olvidemos que también hemos sido facilitadores de que haya mayor inversión y de hecho en las próximas semanas vamos a tener a un nuevo operador, un cuarto operador de telefonía móvil en el mercado, que sin duda lo que va a lograr es que la calidad precio, que la relación precio-calidad del servicio mejore, porque justamente la competencia eso es lo que logra. Entonces, esa combinación de promover la mayor competencia en el sector y por otro lado, a través de estas exigencias, lograr una mayor cobertura en zonas donde no habría y además con una tarifa social que lo hace asequible, pensamos que es algo muy positivo y que va a generar un efecto multiplicador en favor de millones de usuarios que de otra manera no tendrían la misma oportunidad que los pobladores urbanos, y eso consideramos que no es justo, sobre todo si queremos un país que está creciendo con una economía boyante y que debemos hacerla sostenible en el largo plazo. La única forma es justamente cerrando brechas a través de acciones como la que hoy día estamos comentando, que van más allá de las buenas intenciones. Y siguiendo en la pregunta de Cayetana, en realidad, acabamos de recibir una llamada
una llamada que hace una pregunta, como siempre son las llamadas, muy oportunas, ¿no es cierto? Así como se habla de que las tarifas social y la provincia salen favorecidas, la pregunta clave es, ¿y cómo es favorecida la clase media? Ya aparte de eso hemos dicho que va a haber una regulación en las tarifas y todo, que hay una competencia, pero de todas maneras, ¿algo más nos ganamos los clase medieros o no en este contrato? Yo pienso que sí, porque en simultáneo a todas estas obligaciones y compromisos hay una coordinación muy fina con el regulador, que la vamos a conocer sus resultados en breve, y que se va a reflejar en una normatividad más moderna, mucho más detallada, que busca una fiscalización, un control de calidad más eficiente, del cual se van a beneficiar. No es parte de este acuerdo, pues, ministro, hay que ser claro. Lo que pasa que esas exigencias no se pueden hacer solo al operador Telefónica Móvil, porque la insatisfacción y las quejas están vinculadas al servicio en general. Si en este acuerdo, ¿no es cierto?, de renovación de la concesión, había también algunas medidas que favorecían a la clase media. Y de los acuerdos que uno mira no existen. Bueno, hay uno, justamente son muchos los detalles que no se pueden compartir en un solo momento, pero por ejemplo hay uno que quiero destacar y que justamente beneficia al sector más urbano, digamos, ¿no? Se trata del compromiso de Telefónica de interconectar los centros de control de videovigilancia de 327 distritos a nivel nacional, ¿no? Este esfuerzo aislado en los principales distritos del país lo vamos a integrar a través de este compromiso, mediante el cual Telefónica Móviles se compromete a dar el transporte, a transmitir las imágenes de cada uno de estos centros de control distritales hacia un centro de control nacional que será definido por el MTC en coordinación estrecha con la Policía Nacional, de manera de poder potenciar la seguridad ciudadana, ¿no? Nosotros pensamos que a través de este mecanismo tecnológico y con la facilidad para la cual estamos comprometiendo a Telefónica, esto lo vamos a poder implantar en el corto plazo, generando un impacto en seguridad ciudadana, que es uno de los reclamos de la población urbana. Ese es un efecto. Pero en términos de tarifas no hay nada. No. Y no debería haberlo, porque si somos responsables, el tema de tarifas debe de mejorarse en función a la competencia que se genera en el mercado. Y del organismo regulador vigilante. Por supuesto, y ambas cosas las estamos haciendo. Como sector, promoviendo el ingreso de más competidores, Vietel, como cuarto operador, es un ejemplo concreto. Bueno, es lo que le iba a preguntar. De nuevo, volvamos al tema de la competencia. ¿Y qué cosa nos garantiza que vamos a tener esa competencia efectiva? En realidad, hasta el momento que hemos visto que hay una hegemonía plena de Telefónica, y enhorabuena que sea así, porque eso nos ha dado más o menos una ampliación del servicio, etcétera, y quizás también una economía de escala. Pero han aparecido otros operadores, y finalmente estos operadores han tratado de aprovechar un poco el trabajo infraestructural y de avanzada que hizo Telefónica. Los futuros también encontrarán más o menos una situación igual o no. ¿Puede o no establecerse un trabajo de alguna empresa que no tenga las características ni la subsidiariedad con Telefónica? ¿Una autonomía empresarial? Alguien que invierte y diga yo quiero tener mi propio sistema telefónico, considerando además, eso lo dijo Enrique Cornejo ahora, que vamos avanzando en la tecnología muy rápidamente, de modo que esta situación para 18 años cambiará mucho. Correcto. De hecho, estamos convencidos que el rol del Estado, en este caso, como en muchos otros, debe ser promotor de la inversión privada, generador de una mayor competencia, que es justamente la que hace que un mercado sea sano, donde el consumidor, el usuario, tenga alternativas acerca de las cuales hacer una selección, buscando la mejor relación precio-calidad. En el caso de telefonía, como en otros servicios, hemos sido testigos en los años pasados de una concentración en manos de algunos pocos operadores. Eso es algo que tenemos que ir resolviendo en el tiempo, haciendo que nuestro país sea atractivo para que otros se animen a invertir, como lo acaba de hacer. Para eso, ¿no? Por supuesto que sí. Y el potencial de crecimiento que tiene el mercado peruano lo amerita, y una confirmación de ello, repito, es que en pocas semanas hay un
cuarto operador que empieza a operar, y ojalá que luego haya un quinto. Por allí se habla de una posible adquisición de alguna de las otras operadoras por parte de un operador también con espaldas anchas y con expertise. Todo eso va a promover una mejor y mayor competencia que estamos seguros finalmente se traduce en mejores tarifas y en mejor calidad de servicio. Esto, aunado al rol fiscalizador del organismo regulador, debe traer como consecuencia una mayor satisfacción en el servicio. Pero nada de esto se logra solamente con buenas intenciones. Tenemos que traducirlo a normas, tenemos que traducirlo a obligaciones como las que hoy día conversamos, a penalidades en caso que se incumplan. Eso es muy importante, que también aquí se han previsto, ¿no? Y de hecho, manda. Exactamente, ¿no? Esto va a constar en una adenda, entendemos. Por supuesto, así es. Que será suscrita no por usted, sino seguramente por el director de concesiones. O el viceministro. Hay un procedimiento administrativo mínimo que se va a llevar a cabo los próximos días, que luego concluye con una resolución ministerial autorizando la firma de esta adenda. Se llevará a cabo probablemente la próxima semana, y con eso finaliza la parte formal y ya empezamos a la ejecución de los términos y condiciones de acuerdo al cronograma previsto. Ministro Carlos Paredes, de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que ha sido suficientemente claro. Vamos a asistir a